Le agradezco mucho si me pudiese confirmar, si se puede observar las diapositivas. Muy bien. Le agradezco mucho si me confirma, si me puede escuchar y si se puede ver la presentación, si es tan amable. Te puedo escuchar sí, muy bien y las diapositivas también las puedo Claro, observar muy bien, sin problema. perfecto. Muchas gracias, muy amable. Una disculpa, va a escuchar mi voz un poco débil el día de hoy. Ronca, ajá, es Ronca. lo que estoy viendo, sí. He No estado te preocupes. enfermo toda la semana y bueno, por fin el día de hoy puedo hablar un poco más. Días pasados pude hablar Pero todo menos. bien, ¿verdad? ¿No es COVID o sí? No, no, afortunadamente no, solamente una fuerte infección en la garganta que me dejó sin voz unos días y con algunos malestares, pero ya Bueno, nos qué bueno estamos que recuperando. Creo que para la siguiente sesión ya estaremos plenamente bien. Así que bueno, agradezco mucho que nos acompañe y bueno, dejaremos esta sesión también grabada para nuestros demás colegas del diplomado. ¿Qué le pareció si está de acuerdo, creo que podemos comenzar a dialogar un poquito sobre el video, sobre este video de David Bueno, donde nos habla un poquito sobre cómo aprende el cerebro. ¿Qué le pareció? Mira, realmente ya ves que te había comentado que, bueno, yo soy profesora de inglés y realmente no nos envolvemos ni nos empapamos tanto en lo que es la pedagogía como lo hace una persona que está estudiando magisterio y demás, ¿no? Entonces, realmente es un campo, yo siento que como que muy complejo, ¿no? Porque según han surgido teorías, según lo que yo he ido entendiendo, teorías, pues han ido modificando lo que en sí se consideraba lo que era un aprendizaje antes y según estudios o, o científicos nuevos se consideran otras cosas, en la actualidad otras cosas pues no sé, siento un poco complejo porque quieren, por ejemplo, en algunas corrientes quieren separar cierto aprendizaje que es nato, que como ponen en los ejemplos de cómo nos vamos desarrollando o adquiriendo aprendizajes de nuestro entorno, muchos pensadores eso no lo consideran como aprendizaje realmente, ¿no? Ellos se meten como que lo que es conceptual es lo que es lo aprendido, ¿no? Entonces, que lo innato no lo consideran como realmente como aprendizaje. Entonces, eso me confunde un poquito, ¿no? Porque, bueno, era lo que uno conocía realmente como aprendizaje y algunos pensaban de acuerdo con esas teorías, pero podemos ver a nivel científico, a nivel neuronal, pues prácticamente es incomprensible para muchos de nosotros, solamente los que estudian la neuronas y los científicos y que realmente se empapan de esos temas, ¿no? Pero realmente pues es algo complejo si a nivel neuronal lo queremos entender, aunque ahorita están los psiconeurólogos, ¿no? También, pero realmente Muy bien, pues sí, es un tema sí muy se me hace muy interesante. complejo, hay teorías muy interesantes, prácticas muy interesantes, porque Debo decir, que la verdad su manera de explicarlo no me he tenido gustó más oportunidad que la de David. que la de David.
Claro. muy Bueno, hay, bueno hay mucho. porque explica parte de lo que leer lo que tú nos mandaste, pero en sí el video, pues si hubieran cosas interesantes que aquí baile, lo dejan de lado, ¿no? Le dan importancia a otras materias cuando él considera que son las materias que en base a esas materias se deberían de construir las demás, ¿no? Ya que la música y las artes y todo son la base de nuestro aprendizaje, ya que hacen conexiones con lo que nos vamos desarrollando, ¿no? Entonces eso sí me llamó mucho la atención, aunque ahorita obviamente está de moda lo que es incluso, lo están poniendo muy, lo están tomando mucho en consideración, pero en algunas escuelas considero yo que todavía no nos están como edificando sobre eso, ¿no? Las meten como materias de relleno, en cambio, inclusive en la escuela en la que yo estaba, que ya tenía 5 ciclos escolares ahí trabajando con ellos, de los profesores que nos cortaron debido a la situación, fue al de música y a los de inglés, ¿no? Entonces, y veo que la música aquí es una gimnasia para el cerebro, es una manera de ejercitar el cerebro. Y la actividad, y no se diga una actividad física, se dice que los niños que practican una actividad física tienen más habilidades de maduración en su cerebro. Entonces son cosas que pues realmente no las había yo escuchado, ¿no? Entonces eso sí me llama mucho la atención y que la manera de enseñar pues, no puede ser la misma. No podemos, tiene que ser personalizada la manera que una manera que un individuo aprende, ¿no? Es personalizado. Todos los cerebros somos diferentes, trabajamos de diferente manera, nuestra percepción es diferente, entonces, pues no podemos encerrarnos en algo y tratar de enseñar de la misma manera, que se supone que es lo que practica las escuelas Montessori y demás, y pues todas las corrientes que sí he escuchado, pero en las que no he profundizado, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues sí es muy interesante, pero sí realmente considero que es muy, muy complejo, ¿no? Claro que sí, es un proceso complejo. Y bueno, parte de lo que estaremos discutiendo a lo largo de todo el diplomado será comprender algunas de estas teorías sobre el aprendizaje, que sin Ok, lugar a dudas, al comprenderlas, al estudiar algunos detalles de ellas, pues hace cambiar nuestra perspectiva sobre lo que exacto, significa aprender, sobre las maneras en las cuales nosotros podemos desarrollar nuestra enseñanza y finalmente cambia nuestra práctica docente. Pues bueno, el día claro, de por hoy supuesto, nos toca platicar un poquito sobre algunas de las primeras ideas que hay sobre la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, lo que vamos a observar es que estas ideas, pues bueno, ciertamente son antiguas, algunas vienen de épocas de las primeras civilizaciones, pero muchas de ellas aún en distintos contextos pueden ser vigentes. Y eso hace que sean pues muy interesantes. Y bueno, primero necesitamos tal vez clarificar o ponernos de acuerdo en un concepto, porque en muchas ocasiones digamos, de manera constante hablamos y utilizamos, por ejemplo, el término educación, pero no siempre se llega de acuerdo a qué es lo que nosotros vamos a llamar por educación, ¿verdad? Es decir, qué es lo que nosotros vamos a entender por educar. Esto es sumamente interesante para justamente tratar de construir un diálogo donde los términos en los que ese diálogo se gesta, los términos en los que ese diálogo se construye, pues puedan ser los mismos justamente. Eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer ahora
desde el inicio. Y bueno, desde el inicio podemos mencionar justamente la idea de que la educación es ese proceso para poder facilitar y apoyar el aprendizaje. Claro, lo estamos diciendo aquí todavía sin, eh, sin profundizar en el propio concepto de aprendizaje. La adquisición de conocimientos, las habilidades, los valores, las creencias, los hábitos de un grupo de personas a otras. En este sentido, pues podemos decir que la educación es un proceso eminentemente cultural, es biológico también, porque social. no solamente se produce a través del uso de la palabra, sino que está presente en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, en las actitudes que nosotros tenemos. Ahora, la palabra educación proviene del latín y de hecho está asociada a dos términos. Un término es educatio, que significa crianza, y otro término es educo, que significa justamente educar o entrenar. Ahora, también hay otros dos étimos latinos que se asocian al término educación. Uno de ellos es el término educere y educaré, que en diferentes contextos significan algo así como promover el desarrollo. Y con ello nos estamos refiriendo al desarrollo intelectual y cultural del educando, a poder desarrollar sus potencialidades, tanto psíquicas como también cognitivas. Ahora, cuando hablamos de educación, surge de manera natural la necesidad, la importancia de hablar de la enseñanza. ¿Por qué? Porque es la enseñanza uno de los procesos más importantes, si es posiblemente uno de los dos más importantes para educarse. Y bueno, aquí es importante clarificar que enseñar no necesariamente es educar, ¿sí? Enseñar no necesariamente es educar. La enseñanza es parte importante del proceso educativo, pero no es la única parte de este proceso. Sí podemos decir que la enseñanza es una parte importante para poder construir la educación, tanto de una persona como de la sociedad. Ahora, una de las primeras maneras que conocemos en nuestros días de qué entendemos por enseñanza, la debemos a un filósofo griego muy conocido llamado Sócrates. ¿Qué podría hacer? ¿Transmitir conocimientos antes de leer lo que decía Sócrates? Eh, cuando se refiere a la enseñanza, perdón, o cuando se Sí, refiere al podría ser aprendizaje. transmitir conocimientos, la enseñanza. Podría ser una de las partes de la enseñanza, transmitir conocimientos. Sí, es una de las partes de la enseñanza, aunque esta manera de expresarlo, la idea de transmitir conocimientos, es una idea que posiblemente la podemos encontrar en la literatura educativa más o menos hasta los años 60 y 70, porque en ese entonces se asumía que en la escuela el papel más importante, papel protagónico, lo tenía que tener las maestras y los maestros. Y entonces parecía que el maestro tenía este poder, digamos, de poder transmitir. Sin embargo, esta manera de entender la enseñanza cambió y cambió más o menos por los años 60 con los trabajos de varios psicólogos, filósofos,
educadores en términos generales, que propusieron que realmente lo más importante que ocurre en el salón de clase no es propiamente la enseñanza, sino más bien el aprendizaje. Y entonces el papel de la enseñanza se reinterpretó, se volvió a conceptualizar, pero ahora entendida más bien como el poder crear las facilidades, las situaciones para poder desarrollar el aprendizaje. Entonces podríamos decir que sí tiene que ver con una transmisión de conocimientos, aunque en este sentido más contemporáneo, más moderno, alguien nos diría, siendo más precisos, que no exactamente. ¿Por qué? Porque quien va a hacer la adquisición de conocimientos es el alumno y no lo va a Sí, hacer ahora el es el, maestro. ajá. O sea, Simplemente ahora el alumno prácticamente mismo. perdón, prácticamente se le está dando más importancia, bueno, no más porque en un salón de clases, pues ambos son importantes, es un conjunto el trabajo del maestro y del estudiante, pero como me comentabas, antes se le daba pues responsabilidad al maestro de todo lo que sucedía dentro del aula, y no es que no sea el responsable, pero ahora era, ¿cómo te diré? Era el que enseñaba, era el que mostraba, era el que hablaba, ¿no? Y ahora participan los estudiantes, que antes no tenía mucho la oportunidad uno de participar o expresar sus propias ideas, ¿no? O sea, Claro, la asimilación ahora del estudiante no es nada más ya el profesor dentro del salón de clase, ahora es el estudiante también, ¿no? O sea, lo que él está aprendiendo, por eso enseñanza, aprendizaje. así es. Lo que ocurre también es que a lo largo de los últimos 100 años es cuando más hemos conocido sobre el aprendizaje y la enseñanza. Lo dice muy bien Howard Gardner, un escritor, psicólogo, pedagogo, teólogo muy famoso en la actualidad sobre Leí un educación. poquito sobre él, ajá. Justamente Howard Gardner nos dice que muy seguramente, probablemente, en estos últimos 100 años, la educación ha cambiado más que en los últimos 23 siglos. Y eso es importante porque hemos visto cómo la psicología, cómo la propia pedagogía, la medicina, la inteligencia artificial en los últimos años nos ha hablado, nos ha cambiado la manera de entender el aprendizaje y la enseñanza. Y entonces ha habido cambios importantes. Posiblemente, como lo vamos a platicar el día de hoy, refiriéndonos a ideas antiguas, en algunos momentos se creía no solamente que el profesor tenía más responsabilidad, sino que realmente el profesor podía hacer aún más por los estudiantes. Pero nos damos cuenta con el paso de las décadas de los años que en realidad es el estudiante el centro del acto educativo y que ahí el estudiante incide más de lo que antes creíamos. Es decir, que cada vez el estudiante tiene que ser más responsable de su propio aprendizaje y que entonces la labor del docente, desde luego, pues ha venido cambiando. Ahora, esto lo podemos ver desde las épocas más antiguas. Cuando hablamos de la enseñanza, por ejemplo, y nos referimos a Sócrates. Sócrates, quien hizo una de las primeras teorías sobre la enseñanza. Sócrates, por ejemplo, fue uno de los primeros que nos habló del conocimiento. Él decía, de hecho, que todo ser humano tiene conocimiento, que el conocimiento está en todos los seres humanos, pero que es necesario redescubrir ese conocimiento en nosotros mismos. ¿Y qué nos dice Sócrates? Pues bueno, una manera de hacer esto es a través de preguntas y de respuestas, a través de gestionar el pensamiento con preguntas y respuestas, un método que años posteriores hemos llamado la mayéutica y que en la actualidad llamamos la mayéutica socrática, rindiendo honor justamente a Sócrates. Ahora, para Sócrates, a través de estas preguntas y respuestas,
es como nace el conocimiento. Así es como se origina el conocimiento. Ahora, Sócrates no solamente escribió sobre el conocimiento, también escribió sobre la justicia, sobre el amor, sobre la virtud, sobre el autoconocimiento de la persona, sobre qué tanto la persona se conoce a sí misma. Y es interesante su idea, porque él creía, por ejemplo, que todo vicio, que todo vicio es el resultado de la ignorancia. Y también creía que ninguna persona desea como tal el mal. Dice él que la virtud es el conocimiento y que aquellos que conocen el bien van a actuar de manera justa. Es importante mencionar que Sócrates siempre hace esta énfasis en tener una discusión racional y explicativa de las cosas o de los sucesos. Sócrates entonces, con él nace este primer modelo de la enseñanza, un modelo muy antiguo, pero un modelo que también podríamos decir que es actual. ¿Y por qué actual? Porque las maestras y los maestros seguimos usando preguntas, seguimos esperando respuestas por parte de nuestros estudiantes para motivar el aprendizaje, para que nuestros estudiantes adquieran conocimiento. Ahora, lo que conocemos de Sócrates, en realidad lo conocemos no porque Sócrates lo haya escrito, sino más bien porque uno de sus alumnos lo escribió y especialmente, posiblemente el alumno más destacado al que estamos haciendo referencia es Platón. Platón que escribe sobre muchas cosas, pero particularmente cuando hacemos referencia a Platón en el ámbito educativo, creo que Platón nos deja claro un poco que el papel del educador reside en promover al educando, reside en promover al alumno un proceso de qué, de interiorización. ¿Para qué? Para que éste pueda pertenecer al mundo de las ideas. Este mundo en el que Platón tenía varias conceptualizaciones que ahora vamos a ver. Ahora, ¿cómo lo logra? Pues para Platón, la manera de hacerlo es a través del diálogo racional, a través de ese diálogo argumentativo entre el maestro y entre el alumno que él llamó la dialéctica. Ahora, esta dialéctica, este diálogo, ¿qué permite? Pues me permite que vayamos gradualmente ascendiendo desde la opinión, desde la imaginación, desde las creencias, hasta finalmente llegar al verdadero conocimiento de la realidad. O sea, ahí hay una diferencia muy interesante que vale la pena observar, que la opinión, la imaginación y las creencias para Platón ocupan un lugar inferior que el de la verdad, que se va construyendo a través de de las ideas puras, a través de las ideas que son justificadas y argumentadas. Ahora, Y no sé, disculpa, y adelante. no sería, por ejemplo, si nos vemos en lo que nos está diciendo, bueno, entonces realmente él no se apega mucho a la filosofía de Platón. O sea, si yo me pongo a escuchar lo que, por eso me confundo, pero como tú dices, pues poco a poquito, ¿no? Se va uno empapando y bueno, va uno discerniendo cuáles pensadores y filósofos por qué van difiriendo o van cambiando sus corrientes, ¿no? En base a lo que se va descubriendo. Porque realmente aquí en lo que basa Platón, en la imaginación y creencias y lo que viene uno realmente edificando para el aprendizaje es lo que
sería en el centro donde nacemos. Yo diría que yo entiendo que es como en el núcleo en el que se nace y que se va desarrollando uno, es en el que va aprendiendo, ¿sí? Y realmente yo siento que bueno, difiere de esa opinión o estoy mal, no sé. ¿Qué me dirías tú? Porque sí me confunde eso, porque realmente el otro se va como más a conceptos, o sea, el aprendizaje es más conceptual para él, no es algo innato o que sea de repetición, o es más, él menciona que se confunde lo que es realmente el aprendizaje con conductas que aprendemos porque somos seres humanos, vaya, ¿no? Entonces, que se puede confundir. Y entonces yo digo, bueno, entonces eso era algo que teníamos como aprendizaje, como el decir, hablo un idioma porque me desarrollo en ese núcleo, porque es lo que escucho repetidamente y aprendo de eso, ¿no? Y él no lo toma como las cosas innatas como ser humano, que tenemos como esencia de ser humano, que aprendemos como esencia de ser humano ciertos comportamientos, él no los toma como aprendizajes. Entonces, sí que son conexiones que tiene el cerebro, pero que realmente no son aprendizajes. Yo siento que él lo conceptual para él, lo pensado es más lo que es aprendizaje. Entonces siento que difiere a Platón, o estoy mal. Lo que pasa es que en realidad son teorías de tiempos muy diferentes. Claro, por Ah, supuesto, ajá. la teoría que usted cita aparece en este extraordinario libro de teorías del aprendizaje, escrito por Brown, más o menos por los años 70. Y cuando nos referimos a Platón, más o menos estamos pensando hace aproximadamente unos 23 o 24 siglos. Y Que hay mira, diferentes. yo me apego a lo que, pues quizá lo que más se ha escuchado, ¿no? A las Claro, teorías de Platón, claro, y se claro. apega uno más, y más sobre todo, te digo, no sé, a lo mejor mis compañeras estudiaron un poquito más pues, de psicología y de pedagogía que yo, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor están más empapadas o más, eh, sí, tienen más conocimiento sobre esas teorías. Yo medio lo que escucho, ¿no? O he escuchado, o en algún momento tuve alguna materia así muy rápida, psicología en la prepa, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, Claro. como que Eh, son cosas que, pues que se le quedan a uno y a pesar a que, aunque ya tengo ahorita de docente, pues más de 22 años, realmente, pues yo me he enfocado a lo que es inglés, inglés, inglés y a prepararme, a certificarme, pero en lo que es mi materia, ¿no? Realmente claro, no en adentrar en esto, pero ahora lo considero importante, por supuesto, ¿no? Entonces, digo, nos da pues sí mucho es importante. gusto que nos acompañe en el diplomado. Yo diría que de inicio hay aspectos donde ciertamente va a haber teorías que se van a contradecir y va a haber teorías que van a tratar unas de completar a otras. Pero ciertamente cada teoría tiene su interpretación un poco en su tiempo. Claro, Lo que escribe Hilbert y Bower es una teoría que en los años 70 y que en la actualidad posiblemente sea ampliamente aceptada, ¿no? El poder asumir, por un lado, que el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, crecemos, influye en nuestro aprendizaje, pero que también hay una serie de problemáticas para poder entender qué es el aprendizaje, porque el aprendizaje se confunde con la maduración, se confunde con el crecimiento, se exacto, confunde con el desarrollo. Inclusive, como usted bien lo dice, hay ciertas tendencias como los tropismos, como la habituación, que también se pueden confundir con el aprendizaje. Sin embargo, en la época de Platón, Platón mismo aún no tenía tal vez estas problemáticas, pero sí tenía otras problemáticas interesantes. Por ejemplo, Platón se cuestionaba sobre qué era la realidad, si la realidad era la realidad que vivimos físicamente o si en realidad la realidad estaba en el mundo de las ideas. Bueno, pues para Platón,
Para Platón la realidad estaba en el mundo de las ideas, porque en el mundo de las ideas se le encontraba algo más ligado como a la virtud, algo más ligado a la verdad. Y entonces, eh, la educación lo que hacía era tratar en cierta medida de llevar a ese ser humano, a esos hombres y mujeres, eh, sin conocimientos que solamente vivían en un mundo físico, finalmente a un mundo de las ideas, donde en ese mundo de las ideas se renunciaba, como lo explicaba, a la parte cultural, a los sentidos, pero ahí era donde se podría decir que el ser humano era pleno y era virtuoso. Entonces, para Platón, la educación en lo que consistía era en formar al ser humano para construirlo plenamente y de manera virtuosa. Esto entonces a Platón le sugería, le sugería que en este mundo de las ideas era un poco siguiendo ideas un poco semejantes, no iguales, pero un poco semejantes a la idea que tenía Sócrates a su cuando maestro. nos referíamos justamente al papel que tenía el conocimiento. Perdón, adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, perdón? No, no, está bien, bien, todo bien. Ok, ahora vamos a cerrar con el tercer alumno importante, el tercer alumno de esta parte antigua, digamos, los antecedentes del campo educativo, que es Aristóteles, ¿sí? Y Aristóteles es importante. Aristóteles es el alumno, posiblemente el alumno más destacado y más importante de Platón. Pero Aristóteles no es importante solamente por el hecho de que haya sido alumno de Platón. Realmente Aristóteles tuvo igual o más méritos que el propio Platón. Y el trabajo de Aristóteles es interesante porque él va a tener contribuciones en muchos campos. Nos va a hablar de la teoría de la generación espontánea en biología, nos va a hablar del principio de la contradicción de la lógica, nos va a hablar de las nociones de categoría, de sustancia, de acto en potencia en la filosofía. Para Aristóteles, por ejemplo, el mundo no tiene compartimentos. Es decir, admite igual que Sócrates, que Platón su maestro, que la esencia es lo que define al ser. Y va a concebir la esencia como la forma, ¿sí? Que está unida inseparablemente a la materia, construyendo así juntas lo que él va a llamar la sustancia. Es decir, la sustancia va a estar constituida tanto por la materia como por la esencia. Ahora, un aspecto importante es que hasta ahora habíamos comentado cuál es el método que propone Sócrates, la mayéutica. Sócrates asume que el conocimiento ya está en nosotros, pero para poder llegar, para poder acceder al conocimiento, hay que preguntarnos a través de preguntas y respuestas. Platón nos dice que el conocimiento se construye a través de, de ese diálogo con el otro. Pues ahí observamos diferencias entre Platón y Su entre maestro. Sócrates, ¿sí? Y Aristóteles, que va a tener una perspectiva muy diferente también. Aristóteles le va a dar importancia al conocimiento que surge de la percepción. Es decir, Aristóteles va a ser el primero que nos va a decir que el conocimiento realmente surge por esa interacción que tiene el ser humano con quién, con la naturaleza. Así es. Entonces, va a ser Aristóteles el primero que nos dice que el conocimiento se crea a través de las sensaciones, a través de los sentidos. Entonces, para Aristóteles,
¿Cómo se construye el conocimiento? Pues a través de lo que leemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que tocamos, a través de lo que observamos, a través de esa interacción que tiene el ser humano con el exterior. Bien, vamos bien hasta aquí. Perfecto. Bueno, ya mi voz empieza a apagar un poco, pero voy a tomar un trago de café a ver si me Sí, permite. Una disculpa. no, no te Eh, preocupes. Voy a entonces, si me permite, a tratar de cerrar con un personaje más. Este personaje especialmente es interesante. Vamos a pasar de la época griega con estos tres grandes personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora nos vamos a trasladar al post-renacimiento. ¿Por qué? Durante una gran cantidad de siglos, la pedagogía parece que se queda estancada y asume la educación, las posturas de estos tres personajes que ya hemos leído, que ya hemos discutido. Pero ¿cuándo es que surge un cambio en la pedagogía? ¿Cuándo es que surge un cambio en la escuela? Pues va a surgir con Jan Amos Comenius, o comúnmente, como se pronuncia su nombre en español, Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius tiene una contribución tan importante que le consideramos el padre de la pedagogía, ¿sí? Ese es Juan Amos Comenius, el padre de la pedagogía. ¿Qué es lo que hace Juan Amos Comenius? Pues lo primero es poder reivindicar el papel de la escuela como una escuela práctica, es decir, una escuela que no solamente se centre en, como dice Platón, en el mundo de las ideas, en el mundo ideal, en el mundo en cierta medida de la mente, sino en una escuela que desarrolle saberes y habilidades prácticos, pero también en una escuela que no tenga malos tratos. Es decir, aquí hay que recordar un aspecto de contexto histórico, y es que antes de Juan Amos Comenius, para empezar, la educación solamente las clases altas tenían acceso a la educación, por un lado. Y por otra parte, había un sometimiento de los reinos sobre Asia, sobre África y sobre América. Había un sometimiento. Entonces, A ver, tantito, ahí podría empezar también cuando le daban prioridad, o sea, que a la mujer no podía estudiar, que solamente estudiaban los hombres, bueno, lo que se ve en algunas películas, ¿no? Por de, ejemplo, cuando alguien quería ser un médico, solamente o sea, eran realmente cosas que nada más hacían los hombres, ¿no? O sea, no lo hacían las mujeres, o sea, de, entonces, de hecho, es, esto es un poco antes aún. Es decir, la, la mujer, las primeras evidencias de mujeres formadas académicamente, las vamos a tener casi a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y aquí estamos hablando de una época donde para empezar la mujer no tenía acceso a la educación, pero inclusive no todos los hombres tenían acceso a la educación, ok, solamente aquellos hombres que que formaban parte de la nobleza, que eran burgueses, que oh, formaban parte de las altas clases. Entonces la educación, podríamos decir, no era para todos. La educación era solamente para algunos. Y esa es la gran transformación que va a hacer Juan Amos Comenius. Por eso es el padre de la pedagogía, porque él fue el primero que dijo, y no solamente que dijo, que hizo lo posible para que la educación fuera para todos los hombres y para todos los pueblos. Ahora, ¿cómo es que llega a esto? Perdón. La propuesta de Comenius
es que todo hombre tiene aptitud innata hacia el conocimiento. Y esto no lo restringe solamente a una élite o a unos iluminados, lo estamos citando. Así se crea la concepción por primera vez de escuela popular, de gran cubrimiento a la que los hombres tengan acceso. Y dice Juan Amos Comenius, el fin es lograr la paz mundial, pues considera la educación como el camino más rápido para llegar a ella. Juan Amos Comenius va a decirnos, por una parte, que la educación, como el arte, puede hacer germinar semillas interiores por la estimulación y por crear experiencias saludables para la persona. Segundo, elimina la violencia del proceso educativo. Un aspecto que vale la pena mencionar es que con Juan Amos Comenius se hace la primer reforma educativa que se conozca hasta nuestros días. Y en esa reforma educativa va a solicitarse, va a pedirse, primero, que la educación sea para todos. Segundo, que la educación primaria sea obligatoria y que se vea la educación como parte de ese desarrollo integral de la persona. Esto va a ser sumamente importante. Esto va a ser sumamente importante porque de hecho así va a surgir inclusive la concepción de la educación religiosa. Explico un poco este contexto. Es muy importante, ¿no? Este personaje en lo que fue el inicio de la educación, ¿no? Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque voy a referirme a la conquista. En la época de la conquista, cuando España, cuando Portugal, cuando Inglaterra, por mencionar algunos reinos, conquistaban, ellos decidían eliminar a, a las culturas preexistentes, a las culturas anteriores a la llegada de ellas. Decidían eliminar su cultura. Entonces, prácticamente una forma, una forma de evitar más muertes, una forma de evitar la violencia en cierta medida, fue el propio proceso educativo. Es decir, no los asesinen, no los maten, mejor, edúquenlos en la fe. Que esto, en otras perspectivas educativas, lo comento, como son las pedagogías críticas o la educación intercultural, tiene también consecuencias graves. Ahora no lo vamos a tratar desde esa perspectiva, porque en otras perspectivas también es cuestionable. Sin embargo, podríamos decir que al menos lo que Juan Amos Comenius motivó era que en lugar de que las personas fueran asesinadas, fueran cultivadas en la fe, fueran educadas para que pudieran formar parte de una nueva cultura. Entonces, así surge la escuela primaria obligatoria para todos. Así surge, con esto me permito concluir esta sesión, así surge la educación popular. Ahora, aquí es muy importante entender qué significaba popular en esta época y qué significa popular ahora. Bueno, ahora popular significa prácticamente para todos, todos. Estamos hablando sin ninguna condición de sexo, de género, situación económica, etcétera, clase social, etcétera. En esa época, educación popular era al menos para todos los hombres, al menos para todos los hombres, al menos para todos los hombres de distintas culturas. Todavía no se educaba a la mujer. Vamos a ver más adelante, un poco más adelante, ya cuando se da este contexto, donde la mujer exige tener derecho a la educación. Pero estamos en un momento histórico donde por primera vez todos los hombres de diferentes culturas, de diferentes clases sociales, pueden tener acceso
a la educación. Muy bien. No sé si tengamos entonces alguna pregunta de la sesión del día de hoy. No, muy bien, muy clara, la verdad, muy clara. Bueno, con calma hay que estarla leyendo, ¿verdad? Y estar viéndolos, aprendiendo sobre ellos, pero muy clara. Mira, la verdad, yo no sabía ni quién era alumno de quién. O sea, los había oído, te digo, alguna vez en la escuela, pero ahorita obviamente muy claro me quedó que, bueno, quién era Sócrates y quién fue, que Platón fue alumno de Sócrates, que Aristóteles fue alumno de Platón y que aún siendo alumno de ellos, pues como cualquier alumno que uno tiene, difiere de opiniones de uno, ¿no? Y bueno, Así es. debido a los debates es de lo que se va aprendiendo, porque se van conjuntando pues diferentes pensamientos. No Así es. siempre el no estar de acuerdo con alguien significa que uno esté mal, ¿verdad? Así es. De hecho, cada uno tiene su propia perspectiva y esa perspectiva enriquece de una u otra manera. Porque entonces podríamos hablar hasta este momento de tres maneras de construir el conocimiento. Una es en base a preguntas y respuestas, otra es en base al diálogo y otra es observando la naturaleza en nuestro medio exterior. Claro, ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. Disculpe que sea una sesión el día de hoy un poco más corta, pero esperamos la siguiente sesión poderlas disfrutar con los demás compañeros, con usted. Que tenga una muy buena noche y un buen descanso. Una preguntita, referente a nuestros ID y demás que no nos han mandado, o sea, ahorita no hay ningún trabajo ni nada, ¿verdad? Hasta que tengamos completados, pues, cómo entrar a las plataformas y demás, porque, Así pues, es no nos, correcto. Yo he pero, solicitado el día de ayer eh, nuevamente su usuario y contraseña. Me han dicho que estará el día de mañana. Espero mañana sin falta hacerles llegar a cada uno de ustedes su usuario y contraseña. Y ya con esto ustedes del fin de semana en adelante podrán ingresar a la plataforma. Naturalmente, como nos hemos retrasado un poco, esto no afecta las fechas que se tienen contempladas para la entrega de trabajos, ¿no? No pero tendría ahorita por por lo qué pronto no afectar. tenemos nada pendiente, ¿verdad? Por lo pronto no. Yo estaré enviando la grabación de esta sesión el día de mañana, la presentación también, y vamos a empezar a enviar también algún otro video lectura, sobre todo para ir disfrutando la lectura, no como una tarea, sino para ir revisando materiales. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Muchas gracias a usted. que te mejores y nos estamos viendo pronto entonces. Claro que sí. Muy buena noche. Buen descanso. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ah, Bye. te molesto con que por favor, si esto lo puedes enviar por WhatsApp, ya que yo lo voy imprimiendo porque como tú dices, para mí es mejor tenerlo físico y poderlo leer, la verdad, Claro que sí. Con mucho gusto. ahí puedo subrayar, y no, me cuesta mucho trabajo leer en la verdad digital porque luego se me olvida qué fue lo que leí y ando buscando, ¿no? Entonces, me gusta tener las cosas en físico. Claro que sí. Yo lo comparto el día de mañana con mucho gusto. Muchísimas gracias, que te Muchas mejores gracias. entonces. Nos vemos Gracias, muy pronto. amable. Muy buena Hasta noche. luego. Nos vemos en Igualmente. 8 días. Hasta luego. Igual, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.